Bienvenido al canal Last Down Stories. Llegó el apocalipsis y trágicamente me convertí en un zombie, confinado en la casa de alguien. Me ató sin expresión alguna, sosteniendo un cuchillo apuntando a sí mismo, cortó su carne. Dejó que su sangre fluyera y me alimentó día y noche. Perdí toda racionalidad y lo mordí sin dudarlo. Me acarició suavemente la cabeza, sin siquiera intentar esquivarlo. En el momento en que cayeron las lágrimas, renací, de vuelta a antes del apocalipsis. Me agaché, acumulé suministros y cambié mi comportamiento habitual. Me aferré a él como un tonto indefenso. En nuestros cumpleaños, ¿vendrás a mi casa?, pregunté. Se negó fríamente, con lágrimas en los ojos. Supliqué por favor. Cuando llegó el cumpleaños, el apocalipsis golpeó de nuevo y me puse la ropa nueva que había comprado específicamente para la ocasión. Milo, soy tu regalo de cumpleaños, ¿te gusta? La mirada de Milo se oscureció, fría y distante. Piérdete, lloré y me aferré a él. No seas tan contradictorio. La nuez de Adán de Milo se movió mientras fijaba su mirada en mí, luciendo como si quisiera destrozarme. ¿Esto es lo que pediste? Ah, Milo es tan atractivo, sus abdominales y músculos de la cintura son impresionantes. Luché por liberarme de las ataduras instintivas, pero el dulce y vertiginoso aroma seguía golpeándome. De repente me liberé de las cadenas, tropezando mientras las arrastraba detrás de mí, corriendo en pánico hacia la sala de estar. El hombre vestía una camisa blanca desaliñada y pantalones negros, su piel anormalmente pálida, una gran mancha de sangre empapaba la tela de su muslo, mojándolo. Cerca de la muerte, solo mirarlo me hacía doler. Intenté innumerables veces detenerme, pero todo lo que pude hacer fue gritar. Mis pies nunca se detuvieron, hasta que caí en sus brazos. Era como una persona a la que le hubieran inyectado adrenalina, usando cada gramo de fuerza para morderlo. Tranquila y serena, su voz débil, pero con un atisbo de sonrisa. Nunca pensé que terminaría siendo derribada por un experimento. Mis oídos zumbaban, quería llorar, pero las lágrimas no salían. Me alimentó con su propia carne y sangre. Sin embargo, había pasado 3 días sin comer. Las provisiones en la casa se habían agotado hace tiempo y tampoco quedaba agua. Aturdida, recordé cuando comenzó el apocalipsis. Todavía estaba en desacuerdo con él, peleando por un paquete de papas fritas Pepsi con sabor a pepino. A él le encantaba ese sabor, pero nunca lo dijo. Maldita sea, ¿quién te pidió que contribuyeras con tu propia carne para alimentarme? ¿Estás loca? Nunca supe que podía tener tanto poder, empujándolo hasta el punto en que perdió toda fuerza, su cuello expuesto a mi mordisco. El fuerte sabor de la sangre explotó en mi boca, dulce y cálido. Quería llorar, pero no pude evitar dar un mordisco. Dejó escapar un gruñido bajo, soportando el dolor. Su mano temblorosa lentamente se extendió para acariciar mi espalda. Una palmadita suave tras otra, como si estuviera calmando a un niño. Tan fragante. 2 pensamientos conflictivos y agudos lucharon en mi mente. ¿Tiene dolor? También. Sus manos de repente rozó mi cabello, temblando pero masajeándolo suavemente unas cuantas veces. Buena chica, ya estás llena. Me quedaré contigo. Tenía tanto dolor y sin embargo, solía tenerle tanto miedo cuando era joven. Mi boca estaba llena de sangre caliente y mi cabeza se sentía confusa. Mis lágrimas cayeron junto con la sangre que brotaba. Milo, eres una persona tan loca. Un loco. Abrí los ojos y el mortal y atractivo olor a carne se había ido. El dormitorio era acogedor, la luz del sol brillante y el techo de un blanco puro. Una vez que confirmé que realmente había renacido, me llené de alegría y, por un momento, lloré sin dignidad. Maldita sea, ya no tenía que ser un zombie. ¿Cómo podría no estar feliz por esto? Se sentía como un regalo de los cielos, como convertirse de repente en el favorito mimado de un capitalista de primer nivel. Victoria fácil, sin esfuerzo requerido. Revisé mi teléfono, era el 1 de octubre de 2022. Y el apocalipsis aún estaba a 7 días de distancia. Yo tuve mucho tiempo para prepararme, abastecerme y superar esos días desesperados casi sin esfuerzo. Todo lo que necesitaba era esperar el rescate, y luego estaba Milo. Contuve mis lágrimas y marqué con entusiasmo el número de Milo. Bip, lo siento, el número que ha marcado no está disponible. Sollocé, comprendiendo que no era que Milo no estuviera revisando su teléfono, había rechazado específicamente mi llamada. Me sequé las lágrimas con un pañuelo y miré WeChat. Efectivamente, Milo me había enviado un signo de interrogación en WeChat. Decidí suprimir mi urgencia y enviar un emoji llorando en respuesta. Escribí: Milo, te extraño. El estado de Milo mostraba que estaba escribiendo, pero después de un largo rato, no apareció nada y cambió a hablar. Abrí el mensaje de voz de 3 segundos, su voz indiferente y distante llegó: Ailey, ¿por qué te estás volviendo loca? 3 segundos de voz, podría repetirlo durante 3 años. Lamenté no haber entendido a Milo antes, no haberlo respetado. Milo estaba increíble. Desde la infancia, innumerables chicas habían hecho fila para enviarle cartas de amor.
alto, de piernas largas, con una apariencia de otro mundo, e incluso sus calificaciones eran de primera categoría. Milo no era como la gente común y ni siquiera miraba a la gente común, en otras palabras, era soltero por naturaleza. Milo trabajaba en cierto instituto de investigación. Se rumoreaba que estaba involucrado en un proyecto importante y confidencial, aunque no lo entendía, sonaba impresionante. Solía competir con él en secreto, siempre que se unía a un proyecto importante trabajaba horas extra como un loco. Publicaba citas motivadoras en WeChat, visibles solo para él. Tarde en la noche, café más trabajo. El trabajo duro siempre vale la pena, maldita sea, porque estaba compitiendo. Después de trabajar horas extra durante 10 días, quedándome hasta las 10 de la noche, no gané un centavo en pago de horas extra, pero ahora, renacido, decidí dejarlo ir. Realmente, no había nada malo en simplemente acostarse y ser un pez salado. Comer bien, beber bien, aferrarse a Milo. ¡Qué vida esperanzadora! Me aclaré la garganta teatralmente y le envié un mensaje de voz. Milo, espérame en casa. ¿No se acerca nuestro cumpleaños? He preparado una sorpresa. Sí, compartimos el mismo cumpleaños, el mismo día, el mismo mes. Antes solía maldecir esta coincidencia, pero ahora, simplemente me sentía agradecido por el destino que nos unió. Empaqué mis esenciales en una maleta grande, agarré un bocadillo sucio de la mesa y le di un gran mordisco. Lo comí mientras me emocionaba. Cuando era un zombi ni siquiera sabía lo que estaba comiendo, era como un perro comiendo heces, impulsado puramente por instinto. Llamé a un taxi, me senté en el asiento trasero, pedí frenéticamente en plataformas de compras en línea y escribí respuestas. Sí, confirmen que son muchos, es para beneficios de los fanáticos. Sí, entrega urgente, por favor. Cuando llegué a la villa de Milo en las afueras, mis ojos se llenaron de lágrimas. Maldita sea, ¿cuánta comida necesitaría para llenar este lugar? Si llenamos esto, ¿cuántos años nos tomaría terminar con todos los suministros? El dinero realmente es genial. Después de pagar la tarifa, cambié suavemente la dirección al lugar de Milo. Milo y yo habíamos sido amigos de la infancia, creciendo juntos. No creía que si me pegaba a él como una lapa, me rechazaría. No había manera. Estaba segura de que ganaría. 100% segura. ¿Por qué traes tu maleta aquí? ¿Estás tratando de enterrarte? Milo abrió la puerta, vestido con pijama de casa, gafas rectangulares con montura plateada posadas en su nariz. Mis ojos todavía estaban rojos, casi llorando, y no podía decir una palabra solo mirándolo. Qué guapo, porque no me había dado cuenta de lo guapo que era antes, tan tentador. Tal vez era un hábito que me quedaba de ser un zombi en mi vida pasada, pero al mirar los anchos hombros y la delgada cintura de Milo, sentí que era deliciosamente irresistible. Quería morder, lamer, abrazar, solo un mordisco suave, nada serio. Milo me miró con indiferencia, su tono tan frío y despreocupado como siempre. Tu sorpresa, asentí rápidamente. Tu regalo de cumpleaños soy yo, ¿te gusta? Milo frunció el ceño, incluso su ceño era impresionante. ¿De dónde saliste? Vuelve allí. Con eso, fingió cerrar la puerta. Rápidamente extendí la mano para detenerlo. Ah, hombre, lo admito, reconocí los pequeños juegos que estaba jugando, actuando como si no me quisiera mientras en realidad me atraía. Me había tratado tan bien después del apocalipsis, incluso se cortaba para alimentarme. Habíamos pasado por momentos difíciles juntos, y ahora estaba actuando tímido. Bien, expondré su pequeño acto después de entrar a la fuerza en su casa. Parpadeé lastimosamente, luego abrí la puerta más descaradamente y arrastré mi maleta. Ailey, ¿qué estás haciendo ahora? Preguntó entrecerrando sus largas pestañas, subiéndose las gafas con un dedo delgado, su expresión ilegible detrás de los lentes. Me mordí el labio. Milo, tengo algo que decirte, respondió Milo perezosamente. Su tono sutilmente elevado con un toque de atractivo. Mi columna se estremeció y dudé, tratando de encontrar las palabras adecuadas para decir, me despidieron de mi empresa. Milo dejó escapar una media sonrisa. Trabajaste 10 turnos extra sin paga en un mes y aún así te despidieron. Tu jefe realmente no sabe lo que le conviene, asentí sollozando suavemente. Sí, de hecho renuncié voluntariamente. Si no alimentas al caballo con pasto, no esperes que corra. No podía soportarlo, la presión era demasiada. Todos los días estaba sola en casa, sintiendo que la vida no tenía sentido, todo era aburrido. Quiero quedarme en tu casa un tiempo. Milo frunció el ceño y preguntó con un tono que parecía ligeramente burlón, ¿de verdad soy tan útil para ti? ¿Así eres tan útil? Milo hizo una pausa, evitando mi intensa mirada, y agregó débilmente, si estás enferma,
deberías ver a un terapeuta. Lo miré con la intención de poner una mirada tímida y enamorada, pero sin darme cuenta, de hecho me sonrojé. Resulta que cuando te gusta a alguien realmente no puedes ocultarlo, es más, maldita sea, esta persona era demasiado atractiva. Milo, en realidad, todos estos años, he estado dando vueltas en la cama, sin poder dormir por tu culpa. Vine a tu ciudad, peleé contigo por tus papas fritas con sabor a pepino e incluso publiqué en WeChat solo para ti. Todo esto fue porque dudé. Milo suspiró, frunciendo el ceño con una mirada impotente. Deja de inventar historias, entra. No soy lo suficientemente desalmado como para rechazar a una pobrecita, solo porque estás diciendo todas estas cosas. Sin embargo, no había pretensión, pero mirando su espalda que se retiraba, inconscientemente exhalé. Si solo hubiera salido y confesado de inmediato, habría sido una tortura, al igual que solía decir que quería apuntar a él en secreto, y luego un día, arrodillarme frente a él y decirle, me gustas tanto, cásate conmigo. Eso habría sido muy incómodo. Decidí, lo tomaría con calma, dejando que las cosas se desarrollaran naturalmente, trabajando en mi estrategia a largo plazo. La casa de Milo era grande y despejó un lado habitación para mí. La puerta se abrió, y a la derecha estaba su dormitorio. Justo cuando terminaba de montar la cama, llegaron dos grandes grúas y un equipo de renovación. Mientras tanto sonó mi teléfono. Oye, hermanita, he llegado a este elegante barrio de villas. ¿Dónde estás? La voz de Tom del equipo de renovación resonó, llena de energía. Espera un momento, bajo en un segundo, respondí en voz baja y colgué rápidamente. Luego, caminé de puntillas, abrí la puerta con cuidado y miré hacia la habitación de la derecha. Me sentí un poco culpable. A Milo le gustaba la paz y no le gustaba que lo molestaran, aunque solía molestarlo con mi ruido cuando éramos más jóvenes. No pensé que causaría ningún problema ahora. Aunque lo pensé, no pude evitar pensar en todas las buenas cualidades de Milo. Había visitado su casa antes. Durante el día, no salió. Lo más probable es que se escondiera en su dormitorio para estudiar, leer, investigar o estudiar. Milo era increíble, amaba a los hombres que eran trabajadores y conocedores. Efectivamente, justo cuando estaba a punto de bajar a escondidas por la escalera de caracol desde el segundo piso, una voz gritó desde atrás, detente. Inmediatamente pisé el freno, me enderecé y me di la vuelta. Mis ojos brillaron cuando lo miré. Milo frunció el ceño, luciendo algo desacostumbrado, y tragó saliva antes de decir, Hallie, tú. Me di cuenta de inmediato, estaba avergonzado. El reflejo de ser alimentado por Milo en mi vida anterior se había activado. ¿Qué ha estado pasando contigo últimamente? Solo dímelo, preguntó con el rostro tranquilo. Fruncí los labios y no pude evitar sonreír. Milo, ¿realmente me entiendes? Milo se subió las gafas por el puente de la nariz y permaneció en silencio por un rato. Hallie, habla claro, dijo. Abrí los ojos. ¿Qué quieres decir? Solo soy un poquito linda cuando hablo, solo un poquito. Milo sonrió levemente, tan encantador. Le devolví la sonrisa hasta que el timbre urgente de mi teléfono interrumpió. Milo apretó la mandíbula. Deslizó sus largos dedos en sus bolsillos y dijo en un tono entrecerrado, responde de mala gana. Respondí el teléfono mientras Milo me jalaba del cuello, en realidad de la sudadera con capucha, y me arrastraba afuera. El equipo de renovación trabajó rápido, reforzando las ventanas y puertas según mi solicitud, prácticamente metiendo todos los artículos caros y resistentes que pudieron encontrar. Cuando me senté nerviosamente en el estudio de Milo, aguanté 3 horas, secándome el sudor de la frente innumerables veces mientras Milo escribía tranquilamente en su computadora portátil. Finalmente, cuando me llamó abajo, me siguió tranquilamente. Cuando llegó el momento de pagar, pasé por 5 tarjetas pero todavía no podía reunir los últimos $10,000. Estaba un poco perdida. Después de todo, acababa de renacer y todavía me estaba orientando. Había gastado la mayor parte de mi dinero y ahora no había suficiente para este pago final. Me volví hacia Milo. Milo ni siquiera me miró, frunciendo el ceño mientras sacaba su teléfono y me lo entregaba. Sus dedos eran largos y delicados e incluso sus uñas eran rosas. Milo, dije, abrumada por la gratitud mientras pagaba y despedía al equipo de renovación. Te amo, parpadeé, ignorando el intento de Milo de recuperar su teléfono y lo abracé con fuerza. Milo se puso rígido y su voz se profundizó. Hallie, deja de ser juguetona. ¿Qué está pasando realmente aquí? Tienes que decírmelo. Separándome a regañadientes de su cálido abrazo, lo miré, asintiendo con un suspiro de alivio. Tengo hambre, podemos comer primero y hablar después, respondió con un tranquilo y a pesar de su expresión tranquila e indiferente, eligió complacerme por la noche. Preparé al vapor una olla de arroz aromático, compré una botella de Coca-Cola, soy fan de Pepsi y algunos cubitos de hielo de la tienda de conveniencia.
luego serví con cariño 4 platos: cerdo salteado con chile, alitas de pollo a la cola, cerdo estofado y repollo agridulce. Sí, todos estos fueron cocinados por Milo. Solo puedo lograr quemar la cocina, asarlo o cocinar arroz al vapor. Di un mordisco al cerdo estofado y luego un bocado de arroz, masticando felizmente, levanté mi taza y tomé un sorbo de Coca-Cola helada. Aquí está la cosa, espera. Primero, déjame preguntarte, ¿confías en mí, Milo? Milo me miró fijamente un largo rato, sus ojos tras sus gafas oscuros e ilegibles, respondió lentamente sí. Respiré aliviado. En 7 días, algo muy grave sucederá, será peor que un confinamiento pandémico y durará al menos medio año. Sé que puedes pensar que esto suena ridículo, como si solo estuviera bromeando otra vez, pero en realidad no es así. Milo dejó sus palillos y me interrumpió con calma. Lo sé, hay algo más que debamos preparar. Lo miré atónita mientras las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. ¿Tú, me crees así de fácil? Milo tomó lentamente un pañuelo, diciendo casualmente, mientras se limpiaba las manos. De lo contrario, no estarías actuando de manera tan extraña, dijo. Sus labios se curvaron en una sonrisa superficial. No es descabellado que vengas aquí a pasar tiempo conmigo. Si pasa algo, después de cenar, me di una ducha y me acosté en la cama, sintiendo que algo andaba mal con Milo, aunque realmente esperaba que confiara en mí al 100%, su reacción parecía demasiado anormal. Si le dijera a alguien que el mundo se acabaría pronto, tendría algún tipo de reacción, pero Milo seguía comiendo, yendo a trabajar y durmiendo sin ninguna expresión. Era difícil de entender, tal vez esto era lo que haría una persona altamente racional e inteligente. Con ese pensamiento, volví a los asuntos prácticos en cuestión, preparando suministros y comida. Al día siguiente planeé ir de compras otra gran juerga. Por supuesto usando la tarjeta de Milo. Él me la había dado. Esta mañana, tan pronto como me desperté, me entregó todos sus ahorros, dejando solo unos pocos miles para sí mismo, y casualmente mencionó, voy al instituto de investigación. Volveré en 5 días. Al escuchar esto me sentí incómodo y no quería que se fuera. ¿Qué pasaría si algo saliera mal durante este tiempo? Tenía miedo de lo desconocido. Sin Milo, ¿qué haría? Pero él siempre había sido resuelto, y de alguna manera, yo no tenía una razón válida para impedirle ir. ¿Era solo una amiga de la infancia, una enemiga acérrima o una amiga del sexo opuesto? Después de recordárselo sin parar, lo despedí, retorciendo los dedos nerviosamente mientras salía de casa. Pensé, es hora de expresar mis sentimientos y pedir que estemos juntos. El último día antes del brote zombie, me inventé una excusa para comprar grandes cantidades de provisiones para ayudar a las zonas afectadas por la pandemia o a los niños de organizaciones benéficas. Razones típicas que no levantarían sospechas. Almacené suficiente para que los dos duráramos 3 o 4 años. Aunque la casa de Milo era grande con 4 habitaciones de invitados ya llenas, incluyendo un generador, un congelador y un purificador de agua en la bodega, seguía siendo reconfortante. La colección de vinos de Milo también estaba escondida allí. Por suerte su villa estaba en una zona relativamente remota. Había otras villas similares cerca, pero aquellos que podían permitírselo rara vez eran del tipo que salían al desierto. La mayoría de las personas adineradas no sentían la necesidad de vivir tan lejos del camino trillado. Milo, sin embargo, era ingenioso y siempre había sido consciente de las crisis. Era tranquilo y estable por naturaleza. Después de terminar un tazón de fideos de caracol, suspiré, bebiendo el té con leche que acababa de pedir, y decidí enviarle un mensaje a Milo primero. Milo, ¿a qué hora volverás hoy? Milo no respondió, pero la notificación mostró que alguien estaba en la puerta. Fui apresuradamente a abrir la puerta, y allí estaban un hombre y una mujer. Inmediatamente reconocí al hombre como Milo. Sin embargo, la mujer parada a su derecha no me era familiar. Era alta y delgada, con cabello largo y ondulado, irradiaba un encanto maduro y sensual, vestía un abrigo negro ajustado y tenía una sonrisa cálida pero incómoda en sus labios. Sosteniendo un maletín negro en su mano, no fue por celos, sino por una sensación del valle inquietante que me hizo inquieta. Era demasiado perfecta, demasiado impecable, su sonrisa demasiado practicada. Las personas que parecen impecables a menudo resultan inquietantes sin importar lo encantadoras que parezcan. Incluso mientras asentía hacia mí y examinaba casualmente los alrededores, la curva de sus labios era inquietantemente firme, como una respuesta programada. Su rostro escondía uno diferente, desconocido debajo. Hola, soy Lena, recientemente. El Instituto de Investigación nos asignó una tarea urgente a Milo y a mí. Me disculpo por molestarlo, dijo la mujer, sonriendo brevemente antes de mirar a Milo, pero no es gran cosa.
aunque abrupto, sus palabras se detuvieron naturalmente. Después de algunos intercambios educados, los tres entramos. No pude descifrar bien la expresión de Milo detrás de sus gafas. Miró hacia la habitación de servicio en la esquina más alejada y le habló a Lena, su tono casi como un acuerdo: te quedarás en esa habitación esta noche y te irás mañana a primera hora. Eso fue extraño. Lena, con su apariencia mimada, no parecía del tipo que voluntariamente quedarse en la habitación de una sirvienta justo cuando pensaba eso. Lena sonrió dulcemente y asintió obedientemente. Está bien, profesor Milo. Su voz era suave, casi sumisa, sin una pizca de impaciencia, como si conociera bien la personalidad de Milo, o tal vez hubiera trabajado con él durante mucho tiempo. Reprimiendo el impulso de fruncir el ceño, traté de apartar mi mirada de ellos, pero entonces Lena repentina y cálidamente unió su brazo con el mío, mostrando una sonrisa brillante. Ailey, ¿qué cenaste? Fideos de caracol. Me sentí incómodo, mi mente tensa, queriendo apartarme de su mano, pero Lena parecía completamente ajena a mi clara negativa. Ailey, creo que eres realmente linda, dijo Lena. Su sonrisa juguetona mientras extendía la mano y pellizcaba mi mejilla, sus dedos se deslizaron hacia mi barbilla, incluso moviéndose hacia mi clavícula. Me congelé, mi corazón se aceleró, instintivamente miré a Milo, su expresión era ilegible, así que rápidamente lo agarré. La muñeca de Lena, estaba loca esta mujer. Justo cuando Lena se inclinó más cerca, nuestros rostros casi se tocaban. Milo finalmente habló. Basta, Lena. Lena pareció sorprendida y rápidamente se alejó de mí, pero sin ninguna incomodidad. Regresó al lado de Milo, chasqueó la lengua. Profesor Milo, está siendo demasiado injusto. Le he advertido tantas veces que se detenga, pero usted... Sus palabras se fueron apagando mientras continuaba. ¿Cómo se ha comportado? No ha continuado con su indulgencia sin restricciones, incluso si esta cosa tiene valor de investigación, porque nuestro gran profesor Milo estaría tan intrigado por ella. Los labios de Milo se presionaron en una delgada línea, pero no detuvo a Lena de continuar. Después de una breve pausa, un pensamiento ridículo cruzó por mi mente. Podría ser que la cosa a la que Lena se refería era algo que yo sabía, pero no podía reconocer. ¿Podría ser yo? Pero entonces Lena retiró sus palabras inquisitivas, como si se diera cuenta de su límite, y se volvió hacia mí con una sonrisa cómplice. Ya sabe, el profesor Milo es la persona más brillante en nuestro instituto de investigación. Una vez organizó un impecable experimento, domesticando a un sujeto tan obedientemente, era como un pez decorativo en un tanque. La expresión de Milo permaneció inalterada mientras se ajustaba las gafas y fruncía ligeramente el ceño. Lena siguió sonriendo, pero sus labios se curvaron lentamente hacia abajo mientras preguntaba, casi nerviosamente: Ailey, ¿crees que soy completamente irrazonable, como una especie de loca trastornada? No es así, está bien, nadie te pondrá las cosas difíciles. No te preocupes por lo que piensen los demás. Busqué las palabras adecuadas para consolarla, pero solo logré unas pocas garantías tentativas. Lena frunció el ceño. ¿De verdad crees que soy así? Permanecí en silencio, torciendo mi expresión, inconscientemente queriendo responder cortésmente pero preparándome para asentir. Milo, sin embargo, rió levemente e inmediatamente me congelé. Si me movía ahora, sería descortés. Mirando hacia arriba, lo vi quitarse suavemente las gafas, revelando sus ojos detrás de los lentes, pálidos, largos con pestañas gruesas, su mirada suave con un toque de divertido, como si mi reacción lo hubiera entretenido. Dejó sus vasos sobre la mesa y bajó a medias sus largas pestañas, preguntando en voz baja: ¿Tienes hambre? Para ser honesta, no tenía hambre, pero como Milo había preguntado, no pude evitar sentirme tentada. Fui a la cocina a lavar las verduras y Milo comenzó a cortar y saltear. Sus habilidades con el cuchillo eran excelentes, suaves y rápidas, como si lo hubiera estado haciendo durante décadas. En cuanto a Lena, para cuando trajimos la comida, ya estaba sentada a la mesa, esperando. Tengo muchas ganas de que cocine el profesor Milo, dijo Lena. Fruncí los labios, incapaz de contener una risa fría. Hermana, ¿para qué estás aquí exactamente? Lena levantó una ceja, mirándome hacia atrás. Me giré para ver que Milo había regresado a la cocina y estaba fuera de la vista, justo cuando puse los ojos en blanco. No queriendo seguir tratando con alguien que claramente no era mentalmente normal, Lena se aclaró la garganta, su voz suave con un toque de alegría. Ailey, estoy aquí para salvarte. No podía entender lo que Lena estaba diciendo. Después de que Milo sacó la comida, miré a Lena, pero ella se negó a hablar. La miré con curiosidad, repetidamente, sintiéndome cada vez más enredado en mis pensamientos. Ella simplemente siguió comiendo. Ocasionalmente le dio a Milo una media sonrisa, como si estuviera jugando algún tipo de acertijo. Porque terminé con una persona enigmática, de lengua afilada y alto coeficiente intelectual en la casa,
y ahora, una mujer increíblemente hermosa pero anormal. Todo parecía peligroso. Por suerte, no parecía que Lena estuviera interesada en Milo. Si lo estuviera, no lo estaría ocultando tan bien, pero el comportamiento de Lena gritaba: estoy a punto de causar problemas, ven a por mí. Actuó como si fuera una experta en provocar. Milo inventó una excusa para retirarse a su estudio para trabajar en algunos datos, así que me fui a la cama temprano, acostado allí con un pensamiento persistente corriendo por mi mente: ¿podría Milo haber estado involucrado sin saberlo? ¿Algún tipo de conspiración detrás del apocalipsis? Antes había dicho algo como, detente o renuncia. ¿De qué se trataba? Sentí como si yo fuera el que se había reencarnado, y aquí estaba, desorientado, atrapado en estos dos acertijos. En lugar de obtener alguna ventaja, me quedé en la oscuridad, almacenando comida y esperando lo inevitable. Todo era muy confuso. Eran las 8 de la mañana, el feriado del Día Nacional había terminado y la gente regresaba al trabajo. El verdadero brote de los zombies, el que se descontrolaría, ocurrió a las 6:30 de la tarde, la hora pico. Últimamente, había estado ansioso y constantemente pensando en cuándo Milo regresaría sano y salvo, por lo que mi horario de sueño estaba todo desordenado. Hoy me desperté temprano, me estiré y estaba a punto de abrir la puerta, cuando escuché voces afuera. Pude distinguir la voz de Milo, diciendo: Lena, necesitas entender tu posic. John, Lena respondió con una risa burlona y seductora: ¿qué pasa? ¿Estás de miedo, profesor Milo? Entonces dejó de reír, su tono se volvió exagerado e incrédulo. Profesor Milo, ha caído en esto, ¿qué tiene de especial Ailey? Podríamos encontrar innumerables reemplazos perfectos, si está siendo bondadoso. Entonces esto no es solo un costo hundido, esto es, después de una larga pausa, Lena forzó una risa extraña. Supongo que es un barco que se hunde. Milo se quedó en silencio por un rato, su voz tranquila y casi distante mientras respondía: Lena, tengo mis razones. No tiene derecho a cuestionar mis decisiones, y usted, simplemente comprenda su papel y deje de causar problemas. Lena respondió bruscamente: profesor Milo, estamos juntos en esto. Milo respondió sin emoción: o baja la voz o cállate. Lena, observando claramente su calidez, se quedó en silencio por un largo tiempo. Mi corazón se aceleró, mi mejilla presionada contra la fría puerta de madera, mi mano temblando mientras trataba de reconstruir lo que estaba sucediendo. Después de un rato, Lena habló. De nuevo contuve la respiración e intenté concentrarme, finalmente logrando para entender su declaración final, que suena oficial. Su tono era serio y formal: profesor Milo, esta es la última simulación. Espero que pueda salir de ella rápidamente y terminar el experimento perfectamente. Hizo una pausa por un momento, su voz temblaba mientras continuaba: en todas estas pruebas simuladas, he tenido derecho a participar, pero rara vez lo hago. Aunque es hermoso aquí y no hay guerra, casi nunca. Vengo porque sé que soy de carne y hueso, con alegrías y tristezas, y me emocionaré, me sumergiré, sentiré miedo, dudaré. Hemos estado viviendo en el futuro gris durante tanto tiempo que tenemos miedo de enfrentar la luz y la esperanza, temiendo que un paso en falso nos lleve al abismo del infierno. Profesor Milo, ha participado en tantas simulaciones, aunque nadie habla de ello. Todos nos preocupamos por usted, y algunos extremistas incluso cuestionan si está realmente comprometido. Sabemos que nadie más que usted puede asumir esta responsabilidad y llegar hasta el final, pero espero sinceramente, profesor Milo, que lo haga. Priorizar el bien común en nombre de todas las personas de Ope Earth. Te damos las gracias. Milo permaneció en silencio durante un largo rato, antes de asentir, un simple me sentí en conflicto, confundido. No podía entender lo que Lina y Milo estaban discutiendo. ¿Era algún tipo de investigación clasificada? En el desayuno, mis ojos iban y venían entre Milo y Lina. La expresión de Milo era tranquila, sin grietas en su comportamiento, sus largos dedos ocasionalmente trazando el borde de su tazón de cerámica. Conocía a Milo lo suficientemente bien por nuestras constantes batallas. Cuando hacía esto significaba que no estaba de buen humor. Lina, por otro lado, seguía sonriéndome. No me extrañes, puse los ojos en blanco. Ella rió dulcemente. Eres tan lindo cuando estás avergonzado. ¿Te gusta mi tipo? No, deja de ser repugnante, repliqué tratando de ignorarla. Lina continuó bromeando. Entonces, ¿qué tipo te gusta? Mientras decía eso, miró a Milo. Oh, ¿en serio? No iba a dar marcha atrás. Me gusta Milo, me gusta el tipo del profesor Milo. La mano de Milo tembló ligeramente y lo capté de inmediato. No puedes engañarme, lo sabía. Lina rió, su voz llena de travesuras. Bajé la cabeza, tratando de concentrarme en mi tazón, sintiendo mi cara arder de vergüenza. La ansiedad social después de ese comentario era insoportable. Por suerte, Lina no me dejó sufrir sola. Le preguntó a Milo: profesor Milo,
¿qué tipo te gusta? Milo siguió revolviendo sus gachas, la cuchara. Tintineando contra el tazón, la habitación se quedó en silencio, nuestra respiración era el único sonido, mi corazón se aceleró, no pude evitar pensar en mi vida pasada, podría ser que cuando Milo me alimentó con su sangre, solo estaba tratando de sobrevivir y no tenía intención de mantenerme cerca, tal vez me mantuvo encerrado en casa porque no pudo encontrar una mejor solución para deshacerse de mí, o tal vez temía que lastimara a otros. Ninguna de estas razones tenía mucho sentido, pero ahora, después de haber reencarnado, su actitud hacia mí no parecía el tipo de afecto que uno esperaría, incluso ahora, cuando le pregunté sobre su tipo ideal, Milo se quedó en silencio, de repente su respuesta rompió el silencio, gentil, amable, bonito. Lindo, qué tipo, sentí una sacudida en el pecho, esos adjetivos no me quedaban para nada, pero luego continuó, estos términos sesgados son fáciles de usar como cortina de humo, además, solo porque alguien se ajuste a cierto tipo no significa que me guste en realidad. Dejó sus gafas con un suave clic, su mirada fija en la mía, mientras me guste a alguien, no hay necesidad de ninguna razón, su expresión permaneció tranquila, pero una sonrisa burlona permaneció en sus labios, maldita sea. He caído en su trampa, sus palabras agitaron algo dentro de mí, haciéndome olvidar por completo los secretos que estaban discutiendo. Después del desayuno, Lina se fue temprano, pidiéndole a Milo que la acompañara, exagerado, Milo no respondió, solo me miró sus ojos pidiendo mi opinión, no pude evitar reír, agitando mi mano, date prisa, no tardes mucho, te esperaré aquí, tengo un regalo para ti esta noche. Lina, con una sonrisa traviesa, dijo, es una confesión. Milo solo respondió con calma. Vámonos. Lina se rió entre dientes, luego se giró hacia mí. Ailey, espero que vivas feliz. Le devolví la sonrisa, estoy a punto de sentirme aliviada, te vas, así que por supuesto, seré feliz, el resto de los días seríamos solo Milo y yo, uno al lado del otro. Los vi irse, luego tiré los platos y tazones al lavavajillas, después de limpiar, me apresuré a mi habitación, sacando la ropa nueva que había comprado, un mono fino de color rosa pálido con un par de diademas de orejas de conejo esponjosas, algo que había reunido el coraje de comprar hace unos días. Esta noche era nuestro cumpleaños compartido, ¿qué regalo podría ser mejor que ser su regalo? Después de todo, el apocalipsis estaba casi aquí. Qué superficiales y convencionales estos materiales. Los regalos parecían, podría hacer algo más significativo, ser yo mismo el regalo de cumpleaños de Milo. Por la mañana, después de que Milo enviara a Lina de vuelta, regresó a su habitación sin decir palabra. Intenté hacer algo salteado para el almuerzo, ya que en el mundo postapocalíptico sería raro tener llamas abiertas, la precaución es clave. Desafortunadamente el plato no parecía muy apetitoso, le envié un mensaje de texto a Milo, baja a almorzar. Después de un rato respondió, no tenía hambre, estaba ocupado. Le pregunté, ¿en qué estás ocupado? Milo tardó mucho en responder, luego de repente preguntó, Ailey, ¿qué pasa si un día te das cuenta de que el mundo te ha engañado? Estaba un poco aturdido, escribí de vuelta. Entonces, ¿me engañarías? Milo permaneció en silencio, bajé la cabeza, tomé un trozo de cerdo agridulce, que no estaba muy bueno, mirando hacia el segundo piso, vi que la puerta de su dormitorio estaba bien cerrada, mi teléfono sonó. Milo había respondido, no, qué bien, Milo, yo tampoco te engañaré. Eran las 12 del mediodía y el apocalipsis estaba a solo 6 horas y media de distancia. Me cambié de ropa y toqué nerviosamente a su puerta. Milo, ¿tienes hambre? Primero oí el sonido de sillas siendo arrastradas, luego el leve sonido de pasos. Parecía que solo nos separaba una puerta, pero parecía que había una inmensa distancia entre nosotros. Su voz era fría. ¿No tenía hambre? Pregunté entonces. ¿Por qué viniste a la puerta? Milo guardó silencio. A través de la puerta, parecía haber una atmósfera extraña y ambigua entre nosotros que se estaba calentando, pero de repente rompió el silencio, diciendo, tengo trabajo que hacer, regresa si no hay nada más. Respondí, hay algo que no quiero ocultarte. Bajó sus largas pestañas y caminó hacia el escritorio, quitándose las gafas antes de abrir la puerta. Cuando entró, noté que sus pupilas se dilataron, como si estuvieran sorprendidas. Era por mi atuendo, maldita sea. Bajé la cabeza y tiré de la fina tela, sintiéndome de repente un poco avergonzada. Antes de que pudiera terminar, Milo se dio la vuelta y caminó hacia la cama. Me mordí el labio y lo seguí de cerca. Mi corazón estaba acelerado, mis manos temblando. Era así de fácil. Ajá, hombres. Pero entonces Milo se dio la vuelta de repente, choqué contra su firme pecho y extendió la mano para frotarse la frente. De repente, estaba envuelta en suaves mantas de algodón y arrojada a la cama, como un bulto indefenso, acostada de lado y girando la cara para mirarlo. Milo, siempre el caballero,
se sentó en el borde de la cama, mirándome con una ligera inclinación de su ceja, diciendo, ¿qué estás haciendo? Me sentí frustrado, nada, no quise decir nada. Milo soltó una suave risa, si tienes miedo, solo duerme en mi cama. Se levantó y volvió a su escritorio agregando, no lo pienses demasiado. Extendí la mano, me froté la cara en silencio y murmuré, Milo, feliz cumpleaños, no solo hoy. Milo se congeló por un momento, y la mano que sostenía el bolígrafo negro se detuvo en el aire. Una gota de tinta cayó lentamente sobre el papel blanco, vi una oportunidad y rápidamente cubrí la mitad de mi cara con mi mano, luego pregunté en voz baja, Milo, él respondí. Mi voz tembló mientras me levantaba, me quité el y caminé hacia él. Milo, soy tu regalo de cumpleaños, ¿te gusta? La nuez de Adán de Milo se movió ligeramente, y bajó sus largas pestañas, dijo en un tono suave, vete, qué golpe, pero no retrocedí, caminé hacia adelante. Tomé su mano que sostenía el bolígrafo, admirando su pálida muñeca con venas que parecían que podrían estallar en cualquier momento. Milo, no seas tan hipócrita. Giré mi cintura, evitando el escritorio, y me senté en su regazo con mi otra mano. Toqué ligeramente sus labios. Lo miré a los ojos y hablé con seriedad, Milo, me gustas, mis mentiras, mis secretos, puedo contarte todo, pero no te preocupes, todo fue por ti, el yo que te ama tanto. La respiración de Milo se hizo más pesada, después de quitarse las gafas. Finalmente pude ver claramente que sus pupilas eran superficiales y frías, pero extrañamente no lo hice. Sentí miedo, de hecho vi el fuego ardiendo por mí dentro de ellos, las llamas eran tan intensas que parecían envolverme. Suspiró suavemente y de repente me atrajo hacia su abrazo, cambié mi posición para mirarlo, abrazándolo fuertemente. Levanté audazmente mi barbilla y la apoyé en su hombro, su piel se sentía ardiendo, y la pasión en sus emociones era igual de intensa. Este año, yo, Ailey, cumplí 26, y recibí el mejor regalo de cumpleaños que podría pedir, profesor Milo. Eres mía, en medio de nuestro beso pareció que todo su estrés reprimido se liberó, susurró en mi oído, con un ligero tono cortante, esto es obra tuya. ¿Qué quiso decir? ¿Se refería a mi alma o a mi cuerpo? No importaba, Milo, estoy dispuesto a ofrecerte todo. Casualmente, pensó que me había quedado dormida, y en un giro inesperado de los acontecimientos, se quedó a mi lado, abrazándome fuerte. Su aliento rozó mi oreja mientras murmuraba, Ailey, eres mía, cierto, sí. No dije nada, demasiado cansado, mi mente daba vueltas con pensamientos caóticos sobre Milo. No fue solo un impulso fugaz, había sido planeado durante mucho tiempo. Cada vez que aclaraba mi mente pensaba en esa escena, su expresión tranquila mientras levantaba el cuchillo. Quería cerrar los ojos. Quería esquivar, pero no podía mover mi cuerpo ya rígido. Lo que siguió fue que me alimentara con su sangre y carne. Honestamente, solo quería vivir, incluso si me había convertido en un zombi en ese momento. Fui abandonado de niño, criado por personas mayores en el pueblo, sobreviviendo con sobras, creciendo en la autoestima y la vacilación. Luché para ingresar a la universidad. Me abrí camino en una de las 500 mejores empresas y casi pasé hambre porque me negué a jugar el juego de la política en el lugar de trabajo. Luché por sobrevivir hasta ahora, y finalmente pude permitirme comer bien. ¿Cómo podría no querer vivir? Quiero vivir, debo vivir. Después de haber luchado y rodado por esta vida, garantizó mis necesidades físicas, pero mi vacío emocional solo se hizo más grande. Cuando obtuve lo que quería, todo a mi alcance se volvió insípido. Hubo un momento en que me deprimí y me volví paranoico, y Milo me dio una especie de extraña y hermosa esperanza, cortando su carne para alimentarme. ¡Qué loco! En ese momento, estaba tan desesperado cuando me tragué su sangre que se deslizó por su muñeca. No pude darme cuenta de que me había enamorado de él, aunque percibía claramente los defectos de este mundo. Era un huérfano que había sido criado con sobras. ¿De dónde saqué un amigo de la infancia tan privilegiado y noble, Milo? La próxima vez que inventes una identidad falsa, ¿podrías hacerla un poco más creíble? Mi hambre de vida y comida, cuando me compró con su sangre y carne, se convirtió en el catalizador para que el amor floreciera. Las personas siempre carecen de lo que desean y anhelan sin cesar. No pude rechazar este precioso y enfermizo trato. Estaba dispuesto a pagar el precio más alto por él, para darte todos mis verdaderos sentimientos. Al diablo con el apocalipsis, al diablo con los zombis, al diablo con renacer. Quiero estar con la persona que más amo, para siempre jamás. El profesor Milo fue a ducharse, después abrió una botella de vino tinto, corrió las cortinas y las volvió a abrir. Parecía estar en conflicto por la luz de la luna afuera, ya que el apocalipsis había llegado por completo. La luna se había vuelto gradualmente roja como la sangre. Estaba comenzando a mostrar signos de esto nuevamente. Suspiró suavemente y murmuró algunas palabras entrecortadas que entendí. Dijo, Esperanza Tierra. ¿Qué es Esperanza Tierra?
Me devané los sesos pero no pude entender qué es exactamente lo que me está ocultando. El nombre Esperanza Tierra era ampliamente creído por aquellos que vivían bajo su protección como un lugar donde, en medio de la decadencia y el polvo, podrían encontrar una esperanza llamada Esperanza Tierra. Todo esto se originó a partir del apocalipsis que llegó hace 100 años, el mundo sufrió una transformación masiva, los zombis vagaban en hordas y la humanidad fue desplazada. El día que destrozó la luz fue el 8 de octubre de 2022 a las 6:30 de la tarde. En ese tiempo la mayoría de la gente común y ajena continuó trabajando, el mundo estalló repentinamente en una plaga zombie irreversible y los humanos, una vez en la cima de la cadena alimentaria, cayeron, convirtiéndose en la comida tan anhelada por los zombis. Los zombis trajeron mordeduras y ataques interminables, trayendo muerte y desesperación y fueron implacables, eliminaron a la mayoría de las personas, dejando a los sobrevivientes apenas para sobrevivir en un mundo de cielos carmesí. Ruinas desmoronadas. Con el tiempo estos sobrevivientes comenzaron a reunirse, formando lo que se llamaría la Tierra de la Esperanza. Su objetivo común era erradicar a todos los zombis y regresar a su patria humana. Durante el siglo pasado, innumerables personas sacrificaron su sangre y carne, contribuyendo a esta causa. Durante 2 años, casi no se veían zombis. Cuando pensaron que estaban ganando, construyeron alegremente un nuevo mundo. Se encontraron con un rey zombie en una ciudad desierta, custodiada por miles de zombis. Este rey zombie, una vez humano, había perdido toda razón. Como rey, probablemente era solo que comía más que los otros zombis, que comía, consumió cuerpos que una vez sintieron emociones, amor, ira, miedo, tristeza, alegría, deseo. Había cuerpos jóvenes y tiernos, muchos de los cuales acababan de terminar la escuela secundaria o preparatoria, o acababan de destetar a su madre, sus rostros llenos de miedo y juventud. Luego, estaban los cuerpos más viejos y duros, aquellos que habían sobrevivido al sufrimiento histórico, sus manos callosas, sus corazones rotos mientras veían a sus hijos ser descartados, llorando antes de que sus ojos se cerraran para siempre. Aquellos sin razón ya no podían entender el pasado. Solo tenían un hambre insaciable. Cuando la humanidad ganó esta guerra aparentemente inevitable, los sobrevivientes se miraron unos a otros, con lágrimas en los ojos, abrazando a extraños. Habían sobrevivido. Vivir se convirtió en algo digno de celebrar, un concepto inimaginable para aquellos de hace 100 años. La historia registra que después de 100 años del apocalipsis, todos los zombis fueron erradicados, excepto el rey zombie, quien no podía ser asesinado. A pesar de innumerables estrategias y armas, en otras palabras, el rey zombie era casi inmortal. Sin embargo, en otro sentido, esto lo convertía en un sujeto de investigación invaluable, por lo que extrajeron el cerebro del rey zombie y se lo entregaron al profesor joven más talentoso y decidido de OP-Earth para investigación. Los registros de investigación del laboratorio indican: Rey Zombie, archivo de registro, número 1, mujer, identidad desconocida, edad al fallecer, aproximadamente 26 años. Completamente asignado al profesor Milo para investigación y simulación de experimentos en el mundo real. Objetivos de la investigación: 1. Cultivar la racionalidad y la humanidad en el sujeto número 1, por ejemplo. Si el sujeto número 1 no puede ser rehabilitado, la eutanasia debe realizarse lo antes posible a cualquier costo. 2. Explorar completamente el potencial del sujeto número 1 y los misterios de la genética humana durante el experimento de simulación. Por ejemplo, si el sujeto número 1 no puede ser rehabilitado, la eutanasia debe realizarse lo antes posible a cualquier costo. 3. Si el sujeto número 1 no puede ser rehabilitado, la eutanasia debe realizarse lo antes posible a cualquier costo, cueste lo que cueste. Halley es peligrosa. Pence. Oh, Milo. Abrió una botella de vino tinto intenso, se sirvió una copa y distraídamente dio un sorbo. Sintió un sabor amargo. Milo rara vez bebía, y en el apocalipsis, esos momentos de ocio eran difíciles de conseguir. ¿Cómo podía uno pasar todo el tiempo en placeres ociosos? El cielo nocturno de esta noche era tranquilo y hermoso, muy parecido al mundo de la Tierra de la Esperanza. Cuanto más tranquilo estaba, más oscuro se volvía y más fácil era que el peligro emergiera. Siempre había sido solitario y cauteloso, siempre tenía clara su misión, y sabía profundamente que lo falso es falso y nunca puede hacerse realidad. Halley es peligrosa. Mirando la luna plateada a través de la tinta azul oscura del cielo nocturno, un pensamiento repentinamente cruzó su mente. No quería enfrentarla, no quería estar cerca de ella, pero no soportaba abandonar el mundo de la simulación, ni siquiera por los 6 cortos días que quedaban. Ella le había enviado muchos mensajes persistentemente, y uno de ellos contenía una línea que lo impactó. Halley.
Envió un mensaje de texto. La luna se ve realmente hermosa esta noche, respondió Milo. ¿Qué significa?, respondió Hallie. Me gustas. Milo bajó las pestañas y sonrió levemente. Pensó para sí mismo, la luna realmente es hermosa esta noche, pero sigue siendo peligrosa. El sujeto número 1 es una anomalía. No debería haber sobrevivido. Pero antes de entrar en el experimento del mundo de simulación, no esperaba que un día se sintiera tan conflictuado. Lena probablemente tenía las mismas preocupaciones. A la mañana siguiente temprano, lo estaba esperando intentando jugar la carta emocional, o quizás probando su actitud. Lena se mantuvo firme. Incluso si la situación del sujeto número 1 hubiera mejorado, el Instituto de Investigación no podía permitirse el lujo de arriesgarse con otros 100 juegos de realidad simulada. Quizás el valor de la investigación era lo suficientemente valioso, pero el hecho de que el sujeto número 1 hubiera sobrevivido ya había causado pánico entre el público. Lena quería muerto al sujeto número 1. No todos querían muerta a Hallie. Milo agarró el tallo de su copa de vino, pero no se atrevió a apretar demasiado la mano, temiendo que la copa hiciera ruido y despertara a Hallie. Giró la cabeza, entrecerrando los ojos mientras miraba a Hallie, que dormía profundamente en la cama. Sus ojos superficiales, descubiertos por las copas, tenían un toque de frialdad. Después de un largo momento, esbozó una sonrisa oscura. ¿Qué había que probar? Siempre había sido lúcido, y siempre había sido así. Hallie es peligrosa. El sujeto número 1 es una anomalía. No debería haber sobrevivido. Logramos resistir mucho tiempo con estos suministros, pero finalmente los zombis se reunieron en hordas, como peces que detectan sangre en el agua, rodeando gradualmente nuestra casa. Milo me agarró la mano con fuerza. Estábamos en la azotea, cada uno con una ballesta, disparando a los zombis de abajo, pero fue un esfuerzo inútil. La interminable marea de zombis, con su olor a descomposición, atravesó el tejado y se precipitó hacia nosotros. El helicóptero seguía dando vueltas, pero no soltó la escalera. Milo permaneció en silencio, solo giró la cara hacia mí y me dedicó una leve sonrisa. No llevaba gafas y con el tiempo me di cuenta de que en realidad no era miope. Esas gafas parecían tener otra función. Sonrió levemente y se giró para abrazarme, con la horda de zombis asomándose tras él. Iba a morir conmigo. Guardé silencio un momento y luego le devolví la sonrisa. Profesor Milo, me salvaste en nuestra vida pasada, déjame salvarte esta vez. Sus pupilas se contrajeron y una expresión casi de terror apareció en su rostro. ¿Recuerdas? En ese momento de repente no pude llorar. Solo sonreí levemente. Por supuesto, profesor Milo, si no muero, el helicóptero no se detendrá. Bien, Ann, te es tu último experimento de simulación, ¿verdad? Aún no has completado los objetivos. Me preparaste un plan, he luchado contigo durante muchas vidas, ¿cómo no pude notar las pistas? Los ojos de Milo se pusieron rojos y su voz, llevada por el viento aullante, parecía llevar un rastro de sollozo. Ailey, nunca te mentiría, asentí con una sonrisa, luego me aparté de su abrazo, retrocediendo un paso, y mi cuerpo quedó completamente suspendido en el aire, caí del tejado, abajo estaba la horda de zombis vitoreando como locos. Impulsados por el instinto y sin razón, Lena había dicho una vez, el pez ornamental en el tanque, el experimento de simulación, el valor de la investigación, y antes de que Lena viniera a nuestra casa de visita, había comido fideos de caracol. Pero ya me había asegurado de ventilar el lugar y limpiar toda la basura. ¿Cómo lo supo? Yo era el pez ornamental en el tanque, el sujeto del experimento de simulación. Habíamos acordado tácitamente que el apocalipsis vendría pronto, y nuestra mentalidad estaba tranquila, como si ya nos hubiéramos acostumbrado. Quizás mi valor investigador estaba llegando a su fin, por eso Lena era tan audaz. Después de todo, antes de esto nunca había visto a nadie, excepto al profesor Milo, a quien se le pudiera llamar investigador de simulación. Lo sabía, parecía ser el sujeto de investigación de Milo, y el mundo en el que vivía podría incluso ser virtual. Estos investigadores crearon un mundo falso adormeciendo mi cerebro. ¿Importaba? El amor llena el vacío. En el sueño borroso, recordé que había vivido 99 apocalipsis, viendo cómo el mundo se construía, se derrumbaba y luego se desplegaba de nuevo.
Cada vez Milo había estado a mi lado, día y noche, cada segundo, acompañándome. A pesar de que estaba haciendo grandes sacrificios por su sujeto de investigación, vi claramente su vacilación, especialmente durante el último renacimiento, la 99ª vez, su vacilación alcanzó su punto máximo. Incluso llegó a cortar carne y alimentarse de sangre, solo para mantener viva la esperanza de continuar con la 99ª simulación. Noté el siempre indiferente Milo sin emociones, quien interpretó el papel de mi amigo de la infancia, se había enamorado perdidamente de su sujeto de investigación. Por 100ª vez, incluso antes de la 90ª, nos entendíamos mejor que nadie. Nos habíamos enamorado el uno del otro sin poder hacer nada, como polillas a la llama. Después de todo, en la simulación, mi línea de tiempo transcurría lentamente segundo a segundo. Milo, siendo un genio meticuloso, nunca pasó por alto ningún factor de influencia potencial en el experimento. Observó y permaneció a mi lado todo el tiempo. Al principio, no podía recordar estos ciclos de simulación, solo tenía sueños vagos y recurrentes. No fue hasta la noche después de mi regalo de cumpleaños que comencé a recuperar todos mis recuerdos. Los recuerdos de renacimientos pasados llegaron a raudales suficientes para abrumar mi mente. El amor se extendió y trepó en la desesperación de la repetición, incluso superándolo. Esto era natural, ¿verdad? Mi profesor Milo, récord de investigación sobre el rey zombie número 1, en 100 experimentos de simulación, al principio, el número 1 tomó la iniciativa. Al darse cuenta de que la trama era defectuosa, mató a Milo 5 veces. Al principio ajustó la configuración y el profesor Milo se involucró por completo en el experimento de simulación. Acompañó a número 1 a medida que crecía. Número 1 luego ayudó activamente a Milo 5 veces. En la fase intermedia, número 1, interpretando el papel de amigo de la infancia, bloqueó las mordeduras mortales de zombies para Milo 52 veces. Cuando llegó el apocalipsis más tarde con la ayuda de Milo, número 1 retrasó su propia transformación en zombie, con el récord más largo de un mes. Milo bloqueó las mordeduras mortales de zombies para ella 36 veces. Al final Milo intentó alterar la historia original para número 1 e hizo 2 intentos fallidos. Las 100 simulaciones fallaron. Número 1 se transformó en zombie 100 veces y el profesor Milo murió 99 veces. Decisión final, por favor destruya a número 1 lo antes posible, corte el suministro de nutrientes de la biocámara y elimine por completo la amenaza. El profesor Milo presentó una solicitud para continuar el experimento de simulación virtual, solicitando más investigaciones sobre el número 1 con la siguiente justificación: el número 1 es el número 1, Halley es Halley, en el mundo de la simulación, el desempeño del número 1 ha superado al de la mayoría de los humanos como investigador principal. Me opongo firmemente a la decisión final anterior, solicito rechazar, solicito continuar el experimento de simulación, rechazo, ejecución inmediata de la decisión. En el año 100 del apocalipsis, en el Instituto de Investigación Ope-Earth, muchas personas estaban discutiendo en privado. Ha habido varias apariciones de pantalla negra durante las simulaciones y la señal ha desaparecido. ¿Ha descubierto la razón? El honesto técnico respondió, probablemente. Porque el enlace de información del número 1 es inestable. La gente miró la cámara biológica central, donde estaba colocado el pálido cerebro del rey zombie número 1, no podría ser más estable. Tal vez es solo una falla técnica. Vamos, Sam. Ven a ayudarme con la inspección y reparación. No quiero, somos demasiado débiles para esto. Una reparación completa tomaría al menos 12 horas. Si el profesor Milo estuviera aquí, podría hacerlo en 3 horas. Extraño al profesor Milo. ¿Cuál es él? Punto de estudiar al número 1, nuestra tecnología avanza rápidamente y la ciudad se está recuperando rápidamente. El valor de la investigación del rey zombie número 1 ya no es tan importante, ¿verdad? Las quejas se intensificaron, y todos parecían clamar por el profesor Milo. Algunos incluso estaban molestos. El profesor Milo había dedicado tanto tiempo a este experimento, y ahora querían detenerlo sin más. Algunos aún recordaban sus intenciones originales y preguntaban, ¿esta conexión es estable? ¿Qué causa realmente las pantallas negras? Lena, que sabía la verdad, respondió, las gafas, su verdadera función es conectar la señal de la pantalla. Quitárselas equivale a romper el sello, es decir, volverse invisible para los demás. No pueden tener a todos admirando y adorando al profesor Milo, viendo escenas inapropiadas de personas invisibles, ¿verdad? Al ser consciente de esto, Lena tenía sentimientos encontrados.
Tras el final del experimento de simulación, había pasado más de medio mes desde la última vez que el profesor Milo visitó el instituto. Había estado luchando continuamente contra los superiores, solicitando obstinadamente la revocación de la decisión final de destrucción, pero cada vez era rechazada. ¿Qué es el amor en este mundo? Menos mal que nunca entró en la simulación. Un mes después de que terminara el experimento de simulación, Milo cruzó las puertas del Instituto de Investigación una vez más. Muchas personas lo saludaron con gran respeto y varias investigadoras intentaron ganarse su favor. Milo entró asintiendo con indiferencia, sus largos dedos agarraban con fuerza una pila de formularios de rechazo, siendo el de arriba un formulario de aprobación, mientras se acercaba al cerebro número 1 del rey zombie. Extendió su pálida mano y acarició lentamente la cámara biológica transparente. Un investigador a su lado preguntó: «Profesor Milo, ¿está seguro de que desea proceder con el protocolo de destrucción final?». Lena, una anciana del instituto, permanecía perezosamente cerca, con su largo cabello ondulado cayendo sobre su bata. No se parecía en nada a la apacible figura del mundo de la simulación, en cambio exudaba un aura dominante y segura. Revolvió el caldero, bromeando con una sonrisa. «Profesor Milo, apúrese, no lo dude, ¿está seguro?». Milo se erguía alto y elegante, su atuendo blanco encajaba a la perfección, acentuando su figura. Su nariz era afilada y alta, y no llevaba gafas, lo que dificultaba aún más leer su expresión. Observó la cámara biológica frente a él casi con nostalgia. De repente la risa de Hallie resonó en sus oídos. Su figura pareció materializarse dentro de la cámara, sentada a la mesa del comedor, llenándose la boca de comida con entusiasmo, mirándolo con alegría. Nunca antes había sabido cocinar, pero en las 99 simulaciones, Hallie tampoco sabía cocinar del todo, siempre causando desastres en la cocina. Fue entonces cuando Milo decidió aprender. Había pasado años aprendiendo, al menos 30 años en total, pero a Hallie siempre le encantaba que le preparara la comida. Ahora en su mente Hallie terminó de comer, eructó sin preocupaciones y luego, tímida pero valientemente, lo miró, apoyando la barbilla con ambas manos, preguntando: «Milo, ¿te gusto?». «No mientes, ¿verdad?». La respuesta de Milo en ese entonces había sido: «No». Las voces de sus colegas en el mundo real una vez más irrumpieron en sus pensamientos, preguntando con impaciencia: «Profesor Milo, ¿está seguro de que desea ejecutar el protocolo de destrucción final?». Milo apretó los labios deseando sonreír como Hallie, pero sus ojos se llenaron de lágrimas inconscientemente. Observó fijamente la cámara biológica, rodeada de tuberías perfectamente conectadas, y dijo en voz baja: «Sí, estoy seguro, Bip, el protocolo de destrucción del zombie número 1 está listo, por favor. Salgan del Instituto de Investigación OP-Earth inmediatamente». Milo se dio la vuelta y se fue. Los papeles que apretaba con fuerza se dispersaron por el aire mientras sus largas piernas lo arrastraban. Ejecución completada, el zombie número 1 ha sido destruido con éxito, por favor, comiencen a reconstruir el Instituto de Investigación OP-Earth. Más tarde el genio, joven y apuesto profesor Milo desapareció de la vista de los demás. Corrieron rumores de que su investigación pionera, que conectaba el cerebro a una cámara biológica para crear un mundo simulado casi indistinguible de la realidad, e incluso alteraba el flujo del tiempo y modificaba los recuerdos, era nada menos que milagrosa. Sin embargo, en el experimento de simulación con el rey zombie número 1, Milo había muerto demasiadas veces, sufriendo graves traumas psicológicos. Como resultado, se retiró de la vista pública. También hubo muchos rumores de que su brillantez se había agotado, de que había fallas en su trabajo, que su verdadera naturaleza había sido expuesta y lo habían despedido, o que se había enamorado de un mero producto de su imaginación. La gente del Instituto de Investigación OP-Earth solo pudo reír al escuchar estos rumores. Un genio como el profesor Milo, que ya había alcanzado la cima de su intelecto, nunca podría retroceder a la clandestinidad. Era simplemente TCH. Aquellos que una vez tuvieron el privilegio de ser sus colegas desconocían por completo la verdad. Solo Lena, la hermana mayor aparentemente indiferente, lo sabía todo tras bambalinas. El profesor Milo había elegido esconderse, pero no solo. Estaba con su rey zombie número 1. No, estaba con Ailey. Milo y Ailey habían descartado el mundo real y habían elegido estar juntos en un lugar donde su existencia importaba más que cualquier otra cosa. Historia paralela. Créeme un poco más. El profesor Milo nunca me mintió.
Creo y siempre lo he creído. Por lo tanto, cuando abrí los ojos de nuevo y vi el techo familiar, mis emociones fueron sorprendentemente menos intensas. Este era el renacimiento número 101 y estaba un poco fatigada por todo esto. Este mundo era real para mí, pero para él, no lo era, así que no estaba segura de si lo volvería a ver en este mundo virtual, si vendría por mí. No fue hasta que un pequeño líder de la compañía llamó y preguntó: Ailey, ¿por qué no viniste a trabajar hoy? Que recuperé la cordura, apreté el puño, elegí entre el apocalipsis y la vida corporativa, dudé un momento, luego pensé: olvídalo, prefiero vivir la misma vida aburrida de siempre mientras esté viva y alimentada. Está bien, hasta que cuando conocí al nuevo inversor en el trabajo, casi no pude recuperar la compostura. Honestamente extraño al profesor Milo, pensé mucho en él, saboreando el tiempo que pasamos juntos, dejándome llevar por recuerdos que hicieron que soñar despierto valiera la pena. Que me pagaran por holgazanear era mucho mejor que ser prisionera del apocalipsis. Ailey, el nuevo inversor, me llamó, levanté la vista. El hombre frente a mí yo llevaba una camisa blanca, y no había gafas sobre su nariz alta, solo una sutil sonrisa en sus labios. La calidez en sus largos ojos oscuros estaba teñida con un poco de nostalgia y tranquilidad, como si la presión y la brillantez se hubieran desvanecido. Muy bien, entonces el profesor Milo se había transformado en un apuesto y rico inversionista, y así, naturalmente, comenzamos a salir, nos casamos y nos mudamos juntos. En nuestra noche de bodas, me sentí incómoda y le pregunté: ¿no te ocuparás de las cosas en el mundo real? Milo hizo una pausa por un momento mientras besaba mi clavícula, luego se acostó a mi lado y me explicó con calma: contigo, esta es la realidad, no me importa. Incapaz de resistir el tormento de mi conciencia, solté: ¿realmente no te gusta estudiar neurociencia? Milo guardó silencio por un rato, luego se incorporó, su mirada me recorrió lentamente en la tenue luz de la noche, sonrió suavemente, su voz llena de ternura mientras decía mi nombre: Ailey, puedes confiar un poco más en mí. Tú eres mi Ailey y yo sigo siendo el mismo profesor Milo. Más tarde supe toda la historia. Milo seguía investigando neurociencia y sus otras pasiones en el mundo virtual y Lena, la hermana mayor, eventualmente pasaría su trabajo al Ope Earth Institute. En cuanto al mundo real, vivíamos en la misma cápsula de nutrición, en el mismo tanque. No, en otros 100 años viviríamos y moriríamos en el mundo virtual, que sería nuestra tumba compartida como pareja. Tal vez para entonces podríamos decir que nacimos, vivimos y morimos el mismo día. Maldita sea, he sido completamente comprado por el profesor Milo, pero no pude evitarlo. Siempre he creído en él, creí que su amor por mí era suficiente para soportar las pruebas de 101 renacimientos. Más tarde me explicó que en ese momento pensó: el zombi número 1 es una anomalía y no puede sobrevivir. Mi Ailey, quiero que Ailey viva. Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuviste en esta situación? Espero saber de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.